La mañana de invierno en Boston era un poco más brillante de lo habitual. Carol Bradshaw contemplaba la vista nevada de Beacon Hill desde la ventana de su espaciosa oficina. Su agencia de publicidad, Creative Vision, se había convertido en una presencia notable en la industria en tan solo 3 años. Cuando Carol dejó su pequeña empresa de publicidad y decidió independizarse, mucha gente se rió de su decisión, calificándola de locura, especialmente su familia. «Mamá, vamos a llegar tarde». Carol volvió a la realidad al oír la voz de su hijo de 11 años, Aiden. Su espeso cabello castaño estaba despeinado por las prisas de la mañana y llevaba una mochila azul colgada del hombro. Sus ojos se parecían mucho a los de su exmarido, Jason. «Lo siento, cariño. Ya voy». Carol firmó la última propuesta en su escritorio y se dirigió hacia su hijo. Su vida diaria era como caminar por la cuerda floja, equilibrando constantemente sus dos mundos, mujer de negocios exitosa y madre soltera. Incluso después de 3 años desde el divorcio, mantener ese equilibrio no era fácil. «Hoy es un día especial», dijo Carol mientras arreglaba suavemente el cabello de Aiden. «Voy a cerrar un trato con un cliente importante». Aiden miró a su madre y sonrió con orgullo. «Lo harás genial, mamá». Sintió que su corazón se calentaba con la pura confianza de su hijo. Aiden siempre había estado de su lado, incluso durante la amarga atmósfera del divorcio. Por otro lado, los padres de Carol, Betty y Richard, y su hermana, Ashley, eran diferentes. Decidieron que Carol era la única culpable del divorcio y se pusieron del lado de Jason. Se elimina la siguiente frase porque es un anuncio no relacionado. Un yerno que decía anteponer a la familia se ajustaba mejor a sus valores que una hija que priorizaba su carrera. «Bueno, vamos a llevarte a la escuela», dijo Carol justo cuando sonó su teléfono inteligente. La pantalla mostraba madre y dudó un momento. «Hola, Carol». Ha pasado tiempo. La voz de su madre, Betty, sonaba más suave de lo habitual. «¿Ya has hecho planes para Acción de Gracias?» Carol frunció el ceño. Solo había mantenido un contacto mínimo con sus padres durante 3 años. Ser invitada a Acción de Gracias era inesperado. «Todavía no he decidido. Me gustaría que vinieras tú y Aiden», continuó Betty. «Tu padre y Ashley dicen que quieren reconciliarse como familia». Carol guardó silencio. No podía creer que las heridas del pasado sanaran tan fácilmente. Aiden la miró con ojos curiosos. «¿Abuela?», preguntó en voz baja. Carol asintió. «Lo pensaré», le dijo a su madre. «Te avisaré más tarde». Después de colgar, los ojos de Aiden brillaron con anticipación. «¿Vamos a ver al abuelo y a la abuela y a la tía Ashley?» Carol esbozó una sonrisa irónica. Aiden apreciaba sus buenos recuerdos con sus abuelos. No entendía, en su mente infantil, que habían apoyado a Jason. «Lo pensaré», respondió Carol vagamente. Después de dejar a su hijo en la escuela, Carol se sentó en su coche, sumida en sus pensamientos. La oferta de reconciliación parecía demasiado repentina. ¿Por qué su familia se acercaba ahora, justo cuando su negocio estaba teniendo éxito y ganando reconocimiento? De camino a la oficina, revisó las redes sociales de Ashley en su teléfono inteligente. Se fijó en las palabras que su hermana había publicado 3 días antes. «Es hora de solucionar los problemas familiares, poner todo en su lugar». Carol sintió una extraña sensación de inquietud por esas palabras. Las publicaciones de Ashley solían mostrar su vida perfecta. Estas palabras crípticas no eran propias de ella. Esa noche, después de que Aiden se fuera a la cama, Carol pensó mucho. ¿Debería intentar reconciliarse con su familia por el bien de su hijo? ¿Podría superar el doloroso pasado y construir una nueva relación? A la mañana siguiente, tomó su decisión. «Aiden, vamos a pasar Acción de Gracias en casa de tus abuelos». La cara de su hijo se iluminó con intensidad. Al ver su alegría, Carol rezó para que su decisión fuera la correcta. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la inusual publicación de Ashley. Respiró hondo y se dijo a sí misma: «No pasa nada. Es solo una reunión familiar». Pero en el fondo, presentía algo ominoso en esta invitación. En el coche, camino de la casa de sus padres, Carol miró la expresión de emoción de Aiden en el espejo retrovisor. Sabía que tenía que estar preparada para cualquier situación, por su bien. Agarró el volante con fuerza. Mirando hacia la casa de sus padres, en el barrio residencial, Carol respiró hondo. La casa blanca de 2 pisos, de estilo colonial, era donde había crecido. Este lugar, que una vez le dio consuelo, ahora le provocaba tensión. «¡Guau! La casa del abuelo es tan grande», exclamó Aiden con entusiasmo. Carol sonrió. «Sí, no ha cambiado desde que yo era niña». Cuando tocó el timbre,
La puerta se abrió inmediatamente. El rostro de Betty Bradshaw se extendió en una sonrisa inusualmente amplia. Carol, Aiden, me alegro tanto de que hayan venido. Betty abrazó a Aiden y, sorprendentemente, también le dio un cálido abrazo a Carol. El aroma de su perfume despertó los recuerdos de Carol. Pasen. Richard, Carol y Aiden están aquí. En la sala de estar, su padre, Richard, se levantó para saludarlos. Su postura seguía siendo imponente, pero su cabello se había vuelto más blanco. Bueno, mira quién ha vuelto. La voz de Richard parecía teñida de sarcasmo. Y mi nieto también. Levantó a Aiden y se rió. Has crecido mucho. Hola, Carol. Al girarse, vio a Ashley entrar en la habitación. Llevaba un vestido de diseñador y un maquillaje perfecto. Su hermana, que normalmente tenía una expresión fría, hoy sonreía con un brillo antinatural. Ha pasado tiempo. Ashley se acercó a Carol y le dio un ligero abrazo. Vi tu empresa en las noticias. Todo un éxito. Carol asintió con la cabeza, sintiéndose incómoda. Ashley nunca antes había elogiado sinceramente su éxito. Vamos a preparar la cena de acción de gracias. Betty se dirigió a la cocina. Carol, ¿puedes ayudar? Por supuesto, respondió Carol, pero cuando intentó entrar en la cocina, Ashley le bloqueó el paso. Mamá, nosotros nos encargamos. Carol debería relajarse, ya que acaba de llegar. Tienes razón, asintió Betty. Richard, lleva a Aiden al jardín. Muéstrale el nuevo equipo de juegos. Richard puso su mano sobre el hombro de Aiden. He instalado una canasta de baloncesto para ti. ¿Quieres probarla? Los ojos de Aiden se iluminaron de emoción y salió corriendo. Carol se quedó sola. ¿Quieres algo de beber? Preguntó Ashley. No, estoy bien, respondió Carol. Voy a usar el baño. Subió al baño del segundo piso que había usado desde su infancia. Caminando por el pasillo, oyó pequeñas voces procedentes de la habitación de Ashley. Se detuvo. La puerta estaba ligeramente entreabierta y Betty y Ashley estaban dentro. ¿No se suponía que estaban en la cocina? Si todo sale según lo previsto, todo habrá terminado esta noche, se oyó la voz de Betty. Me emociona solo pensar que esos dos ya no estarán en el camino, respondió Ashley. Carol contuvo la respiración. ¿De quiénes estaban hablando? La voz de su padre resonó desde abajo y Betty y Ashley interrumpieron su conversación. Carol escapó rápidamente al baño. De pie frente al espejo, se quedó mirando su rostro pálido. Algo andaba mal. La actitud anormalmente acogedora de la familia, la repentina amabilidad de Ashley, todo parecía antinatural. Después de usar el baño, en lugar de volver abajo, decidió echar un vistazo al estudio de su padre. La puerta estaba ligeramente entreabierta y, al entrar, el portátil de su padre estaba abierto en el escritorio. Normalmente, Richard era una persona que gestionaba estrictamente sus documentos y dispositivos de trabajo. Carol miró la pantalla. Celos del éxito, cómo arruinar a tu hermana. Al ver ese título, Carol sintió que la sangre se le escapaba de la cara. El documento enumeraba planes en viñetas, incluyendo frases como apoderarse de los activos y adquisición de la empresa. Carol, al darse la vuelta, vio a Richard de pie en la puerta. Su rostro se congeló de sorpresa por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué haces aquí? Solo sentía nostalgia, fingió Carol con calma. Siempre fue especial entrar en esta habitación cuando era niña. Richard pasó apresuradamente junto a ella y cerró el portátil. Sí, lo era. Bueno, la cena está lista. En el comedor, la mesa estaba llena de espléndidos platos: pavo, salsa de arándanos, puré de patatas, pastel de calabaza. Todo estaba perfectamente preparado. Por favor, siéntense, instó Betty. Ashley, sirve la comida a todos. Carol observó en silencio. Ashley sirvió de una olla grande para su padre, su madre y ella misma. Sin embargo, para Carol y Aiden, sirvió de una olla pequeña aparte. ¿Receta especial?, preguntó Carol. La hice menos condimentada para Aiden, respondió Betty inmediatamente. A los niños no les gustan los sabores fuertes, ¿verdad? Aiden miraba inocentemente el pavo. Carol sintió instintivamente el peligro. Aiden se acercó a su hijo y le susurró: me duele el estómago, así que no comas demasiado, ¿de acuerdo? Aiden pareció desconcertado, pero asintió levemente al ver la expresión seria de su madre. Está delicioso, mamá, dijo Ashley mientras vaciaba su plato. Richard asintió con satisfacción. Carol movió la comida en su plato, fingiendo comer. Aiden también, siguiendo sus instrucciones, apenas había tocado su comida. Carol, no estás comiendo mucho,
comentó Betty con preocupación. ¿Te sientes mal? Solo un poco cansada, sonrió Carol. Últimamente he tenido mucho trabajo. Abuela, yo tampoco tengo mucha hambre, dijo Aiden. Carol se sintió aliviada por la astucia de su hijo. ¿Qué tal el postre? Ashley se levantó y se dirigió a la cocina. Pastel de calabaza especial. Encantador, dijo Carol. Pero solo tomaremos un trocito pequeño. Metió la mano despreocupadamente en el bolsillo de su abrigo para comprobar lo que había preparado con antelación. Una pequeña grabadora y su teléfono móvil. Carol había decidido traer la grabadora unas horas antes, por una vaga ansiedad. Ahora estaba segura de que su juicio había sido correcto. Ashley regresó con el pastel. De nuevo, las porciones de Carol y Aiden se sirvieron en platos separados. Brindemos. Richard levantó una copa de vino tinto por la reunión familiar. Mientras todos chocaban las copas, a Carol y Aiden le sirvieron sidra de manzana especial. Carol fingió llevarse la copa a los labios. Aiden, mirando a su madre, hizo lo mismo. Después de tomar un pequeño bocado del pastel, Carol decidió que era hora de empezar su actuación. Se levantó lentamente, fingiendo tambalearse. Me siento rara. Carol interrumpió sus palabras y se agarró al borde de la mesa. Aiden entendió su señal y se desplomó de su silla al suelo. Mamá, mira vueltas la cabeza. Carol se desplomó también en el suelo. Cerró los ojos, pero mientras fingía estar completamente inconsciente, encendió la grabadora que llevaba en el bolsillo interior de su abrigo. Luego encontró la mano de su hijo y la sujetó con firmeza. Aiden, Carol. La voz de Betty sonó preocupada, pero cambió rápidamente. Funcionó. Un momento de silencio llenó la habitación. Carol abrió los ojos ligeramente, observando la situación. Las expresiones de su familia se habían transformado. La falsa preocupación había desaparecido del rostro de su madre, Betty, sustituida por una fría satisfacción. Ashley se reía en voz baja y Richard se hundió en su silla, suspirando de alivio. Por fin, un poco de paz y tranquilidad. La voz susurrante de Betty resonó en la habitación. Ashley se acercó a ellos y miró el rostro de Aiden. Gracias a los dos por desaparecer. Su voz tenía un tono amistoso, como si estuviera haciendo una confesión. Carol apretó suavemente la mano de su hijo y le susurró débilmente. No te muevas todavía. Los dedos de Aiden se movieron ligeramente, pero entendió las instrucciones de su madre y mantuvo los ojos cerrados. Richard se levantó y sacó la cartera de Carol. Ahora la empresa y los activos son nuestros. Si tan solo tuviéramos su firma, dijo Betty. ¿Dónde están los documentos? En el estudio, respondió Richard. Pero primero, tenemos que decidir qué hacer con estos dos. Ashley volvió de la cocina con guantes. Llevémoslos nosotros mismos. Carol al dormitorio principal, Aiden a la habitación de invitados. ¿No podemos dejarlos como están? Preguntó Richard. No podemos dejar pruebas, explicó Betty. Cuando venga la policía, deben encontrarlos en habitaciones separadas. Carol sintió que su corazón latía con fuerza, pero intentó no cambiar su expresión. Rezó para que la grabadora que había traído estuviera grabando todas las conversaciones. Es hora de apoderarse de su éxito. La empresa, la casa, todo es nuestro ahora, dijo Betty con satisfacción. Cuando te traicionó, supe que llegaría este día. Desde el divorcio, solo ha pensado en sí misma, continuó Richard. Incluso Aiden. No teníamos que involucrar a ese niño, dijo Betty con cierta tristeza. Pero vio demasiado. Podría haber sido un testigo. Carol apretó la mano de su hijo aún más fuerte. Sintió un intenso arrepentimiento por haber puesto a Aiden en peligro. Pero ahora necesitaba concentrarse en protegerlo. ¿Cómo lo explicaremos? Preguntó Ashley. Suicidio. Haremos que parezca un suicidio debido a una enfermedad mental, explicó Richard. Carol fue llevada al límite mentalmente por la presión del trabajo y se llevó a su hijo con ella. También he preparado su diario, dijo Betty con orgullo. Demuestra que ha estado mentalmente inestable durante los últimos meses. Carol casi tembló de ira, pero se quedó quieta. Estaba sin palabras ante la profundidad de la traición de su familia. ¿Es suficiente la dosis de la droga? Preguntó Ashley preocupada. ¿Suficiente para matarlos? Por supuesto, respondió Betty. La preparé especialmente con mi medicación. En 3 horas hará efecto sin dejar rastro. Richard extendió la mano para comprobar el pulso de Carol. Ella siguió fingiendo estar inconsciente. El pulso es débil, pero todavía está ahí. Será mejor que nos demos prisa. Empezaron a levantar a Carol y a Aiden por separado. Carol relajó completamente su cuerpo,
dejándose llevar. Mientras Richard y Betty la llevaban arriba, Ashley la seguía con Aiden. ¿Qué pasa con la firma?, preguntó Ashley mientras subían las escaleras. He estado practicando, respondió Betty. Puedo copiar perfectamente su firma. Firmaré los documentos de transferencia de la empresa y los fecharé hace 3 días. Nadie sospechará, dijo Richard. Pensarán que Carol se volvió mentalmente inestable, transfirió todos sus bienes a su familia y luego tomó la decisión final. Carol fue acostada en la cama del dormitorio principal. Cuando se cerró la puerta, abrió los ojos ligeramente. Había una pequeña cámara instalada en la habitación. Era algo que había preparado con antelación. Después de confirmar que estaba sola, Carol entró rápidamente en acción. Primero, sacó su teléfono móvil del bolsillo de su abrigo, pulsó un número preprogramado y envió un mensaje de texto. Luego, se levantó de la cama y pegó la oreja a la puerta. Podía oír las voces de su familia desde el pasillo. Después de acostar a Aiden, preparemos los documentos, la voz de Betty. Ashley, limpia la cocina. No dejes ningún rastro, ordenó Richard. Carol respiró hondo. Las cosas iban según lo previsto, su verdadero plan, que era bastante diferente de lo que pensaba su familia. Volvió a la cama y reanudó su estado de inconsciencia. De repente, las sirenas aullaron fuera de la casa. Lo que al principio sonaba lejano y débil se volvió rápidamente fuerte y agudo. El silencio de la casa de los Bradshaw se rompió al instante. ¿Qué está pasando?, se oyó la voz sorprendida de Betty desde el pasillo. Policía. De ninguna manera, respondió Richard. Algo debe haber pasado en el vecindario. Pero el sonido de la sirena se detuvo frente a la casa. Luces azules y rojas parpadeaban a través de las ventanas, proyectando sombras espeluznantes en la habitación. La policía abrió la puerta. Una voz fuerte resonó desde la entrada. Carol saltó de la cama y se arregló rápidamente el pelo. Luego miró por la ventana para comprobar el efecto del mensaje de texto que había enviado antes. 3 coches de policía estaban aparcados frente a la casa. Agentes con las armas desenfundadas rodeaban la casa. Se dirigió a la puerta y la abrió. En el pasillo, Richard y Betty estaban paralizados por la confusión. ¿Carol? Richard tenía una expresión de asombro. ¿Cómo? Bajemos, dijo Carol con calma. La policía está esperando. ¿Qué has hecho?, preguntó Betty con voz temblorosa. Carol no respondió y abrió la puerta de la habitación de invitados. Aiden ya estaba levantado, sentado en el borde de la cama. «Mamá», corrió hacia ella con una expresión de alivio. «Está bien, Aiden», Carol abrazó a su hijo. «Ahora estamos a salvo». Abajo, Ashley intentaba desesperadamente cerrar la puerta principal. Sin embargo, bajo los fuertes golpes de la policía, la puerta temblaba. «Ahora no la abriremos a la fuerza». «¿Qué pasa, Ashley?», preguntó Carol mientras bajaba las escaleras. ¿Tienes algo que ocultar? El color desapareció del rostro de Ashley. ¿Carol? Carol apartó a Ashley y abrió la puerta. Los agentes de policía uniformados entraron en la casa a la vez. Detrás de ellos había un hombre con traje, el detective Martin. Carol saludó con la cabeza al hombre. «S.R.A. Bradshaw». Martin asintió él con la cabeza, como estaba previsto. Los agentes rodearon a Richard, Betty y Ashley. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y confusión. «Señorita Carol Bradshaw», preguntó uno de los agentes uniformados. «Como usted informó, todo fue grabado». Carol cogió la grabadora del bolsillo de su abrigo. «Esto también contiene todo, su confesión y los detalles de su plan». «¿Qué significa esto?». Richard mostró su enfado. «No hemos hecho nada. Intentaron matarme a mí y a Aiden», respondió Carol con calma. «E intentaron robar mi empresa y mis bienes». El rostro de Richard palideció. «No hay pruebas». «Sí las hay», dijo Carol. «Hace una semana, después de ver la sospechosa publicación de Ashley en las redes sociales, consulté con la policía local. Dijeron que necesitaban pruebas». Carol Moreau, al Detective Martin. «Así que contraté al señor Martin. Los ha estado vigilando durante semanas. Lo sabe todo, que Ashley buscó métodos de asesinato en Internet, que Betty practicó mi firma, y esta noche», Carol continuó, «tendimos una trampa. La grabadora que llevaba y las cámaras instaladas en esta casa estaban transmitiendo todo en directo a la policía. Oyeron su confesión y actuaron inmediatamente». Betty se desplomó en el sofá. «Carol, ¿solo estábamos?» «Solo». La voz de Carol estaba teñida de ira. ¿Solo intentaban matar a su hija y a su nieto? Los agentes empezaron a esposar a Richard, Betty y Ashley. «Richard Bradshaw, Betty Bradshaw, Ashley Bradshaw»,
Están arrestados bajo sospecha de intento de asesinato, conspiración e intento de fraude. El agente les leyó sus derechos. Aiden estaba junto a Carol, sujetándole firmemente la mano. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Por qué? Aiden preguntó a sus abuelos. ¿Por qué intentaron hacernos daño? Richard no respondió. Betty estaba llorando y Ashley miraba al suelo. En la comisaría, Carol y el detective Martin dieron un informe detallado. Martin sacó un archivo de pruebas y lo entregó a la policía. Estos son los resultados del análisis de las drogas que compró la familia Bradshaw, explicó Martin. Contenían una dosis letal de una potente sustancia psicotrópica. Carol tembló. Su plan era, planeaban apoderarse de su empresa, Creative Vision, dijo Martin. Los celos y el resentimiento hacia lo que usted ha construido fueron su motivo. Richard estaba investigando la situación financiera de mi empresa, Carol comprendió. Sabía que tenía éxito e intentó quitármelo. Y Aiden, la voz de Carol se ahogó. Fue el objetivo porque podría haber sido un testigo, dijo el agente de policía en voz baja. ¿Está bien su hijo? Está hablando con un consejero. Carol observó a Aiden hablando con un consejero al otro lado de la puerta. Es un niño fuerte. Pero, unos días después, Carol estaba frente a un abogado. El señor y la señora Bradshaw y Ashley han sido acusados, explicó el abogado. Las pruebas son abrumadoras. Deben prepararse para largas condenas. Carol miró por la ventana. La lluvia golpeaba suavemente el cristal. ¿Han admitido su culpabilidad? No. El abogado negó con la cabeza. Siguen alegando inocencia, pero las pruebas grabadas y de vídeo son claras. Carol dejó escapar un profundo suspiro. ¿Tendré que comparecer ante el tribunal? Sí, respondió el abogado. Usted es un testigo clave. Un mes después, Carol estaba tranquilamente en el estrado de los testigos en el tribunal. La tensión llenaba la sala. Richard, Betty y Ashley estaban sentados en los asientos del acusado, mirándola fijamente. Señorita Carol Bradshaw, preguntó el fiscal, ¿por qué cree que su familia intentó matarla? Carol respiró hondo. No me odiaban. Odiaban mi éxito. Miró a su familia. No podían reconocer lo que había construido con mi propio esfuerzo y pensaron que la única manera de quitármelo era eliminarme. La sala del tribunal estaba en silencio. Las palabras de Carol resonaron como pesadas pero verdaderas. Un año después, desde la ventana de su nueva casa en los suburbios de Boston, Carol observaba a Aiden jugando en el patio trasero. Estaba disfrutando del baloncesto con sus amigos y sus risas se mezclaban con el aire otoñal. Aiden había cumplido 12 años y había crecido. Sin embargo, los recuerdos de aquella noche aparecían ocasionalmente como sombras en sus ojos. ¿Café? Carol se dio la vuelta y sonrió a Sofía. Sofía era su asistente ejecutiva y se había convertido en una amiga íntima durante el último año. Gracias, Carol cogió la taza. ¿Estamos listos para la reunión? Por supuesto, respondió Sofía. Todos los jóvenes emprendedores están deseando conocerla. Creative Vision había crecido aún más durante el último año y Carol había lanzado un programa de tutoría para apoyar a los jóvenes emprendedores. Transmitir su experiencia y conocimientos a la siguiente generación se había convertido en su nueva misión. ¿Cómo va la terapia de Aiden? Preguntó Sofía, mirando al chico a través de la ventana. ¿Está mejorando? Respondió Carol. El doctor Reed está asombrado de su recuperación. La capacidad de recuperación de los niños es realmente notable. Después del juicio, Aiden había estado recibiendo terapia semanal. La traición de sus abuelos y su tía fue un trauma difícil de entender para él. Pero con el tiempo, el apoyo profesional y el amor inquebrantable de su madre, se estaba recuperando gradualmente de sus heridas. ¿Y tú? Preguntó Sofía con suavidad. Carol miró por la ventana y permaneció en silencio durante un rato. Creo que llegará un día en que pueda dejar atrás el pasado por completo, dijo en voz baja. Pero por ahora quiero centrarme en la nueva vida para Aiden y para mí. Los miembros de su antigua familia cumplen ahora sus condenas en prisiones separadas. Richard y Betty fueron condenados a 20 años y Ashley a 15. Nunca mostraron remordimiento, ni siquiera durante el juicio. He aprendido mucho sobre lo que significa la verdadera familia este último año, dijo Carol. La confianza y el amor son más importantes que los lazos de sangre. Sonó el timbre y llegaron los padres de los amigos de Aiden. Esta noche, la casa de Carol acogía una cena de acción de gracias. Pero esta vez había invitado a su familia elegida, amigos, colegas y las familias de los amigos de Aiden. Mamá, ya va a empezar. Aiden llegó corriendo del patio trasero. Su cara estaba roja por el ejercicio y sus ojos brillaban con intensidad. Por supuesto,
Enseguida, Carol besó la frente sudorosa de su hijo. La sala de estar se llenó pronto de risas y conversaciones. Varios platos estaban dispuestos sobre la mesa y la habitación estaba bañada por una cálida luz. Carol se detuvo un momento para grabar esta escena en su corazón. Brindemos. Carol levantó su copa por los nuevos comienzos y los lazos que nos hacen más fuertes. El sonido de las copas chocando resonó en la habitación y Carol puso su mano sobre el hombro de Aiden. La verdadera familia es la que te protege, no la que te hace daño, le dijo en voz baja a su hijo. Aiden miró a su madre y asintió levemente. Lo entendía. En esta cálida sala de estar, rodeada de sonrisas y amistad, Carol sintió una paz completa por primera vez. Las sombras del pasado se estaban desvaneciendo y el futuro que se avecinaba era brillante. Estaba empezando a construir nuevas tradiciones con la familia que había elegido.